Veamos el ejercicio que no alcanzamos a hacer el día viernes. Tenemos a Renato que ha decidido viajar a Pucón para disfrutar el siguiente feriado extendido. En esta ocasión aprovechará de hacer un poco de deporte al aire libre. Su objetivo es cruzar un río que tiene un ancho de 1 kilómetro. Entonces, este es el río, 1 kilómetro, a fin de alcanzar un punto D. O sea, queremos llegar aquí al punto D, que está a 4 kilómetros río abajo, como se muestra en la figura adjunta. Entonces, aquí está Renato, y el objetivo es llegar a D. Suponiendo que, perdón, me salté una parte. Él puede nadar a 4 kilómetros por hora y correr a 10 kilómetros por hora. Suponiendo que Renato comenzará nadando hacia el punto X, o sea, partimos de A y llegamos nadando hasta aquí a 4 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de nado. Determine. Entonces, en esta parte de aquí, parte nadando desde A hasta X y desde X hasta D, entonces tiene que correr, ¿no? Entonces aquí la velocidad en esta parte del camino son 10 kilómetros por hora. Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo del problema? El problema, lo que tenemos que hacer, o lo que queremos hacer, es encontrar la mejor X, de modo que Renato le tome la menor cantidad de tiempo llegar de A a D. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por supuesto que Renato puede llegar al otro lado eh, de diferentes formas, ¿cierto? O sea, podría, por ejemplo, nadar hasta acá, podría nadar, no sé, hasta acá, o etcétera, da lo mismo, pero tiene que nadar hasta el otro lado y después tiene que correr. Entonces queremos encontrar el mejor camino de modo que le tome el menor tiempo posible. Hay que encontrar el mejor X que nos haga esa gracia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una función t, una función tiempo t, que dependa de x. O sea, el tiempo t en función de x que Renato demorará en llegar de A a D. ¿Ya? Entonces tenemos que modelar el tiempo en función de x. Entonces aquí hay que recordar una fórmula bien conocida de física que nos dice que la rapidez, cuando es constante, es simplemente la distancia recorrida dividida en el tiempo total, o sea, en el tiempo que se tardó en hacer toda esa distancia. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir esto? Si uno reordena esta fórmula, quiere decir que el tiempo es en realidad igual a la distancia dividido en la rapidez. Entonces, calculemos, supongamos que de A llega hasta un cierto punto al otro lado, que digamos que es X. ¿Ya? Digamos que estamos midiendo desde acá hasta el 0, llega hasta una distancia X y hasta D sabemos que es 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer tramo que él hace? Bueno, hace primero el rojito, ¿no? Es el primer tramo que él hace, el rojo. Entonces, necesitamos el tiempo que tarda Renato de llegar de A hasta aquí y necesitamos el tiempo que tarda desde aquí hasta el punto D. Entonces, el tiempo total va a ser la suma de esos dos tiempos, que es lo que dice aquí.
T sub 0 es el tiempo que emplea en cruzar el río, y T1 es el tiempo que demora en hacer el recorrido corriendo. Ahí está la suma. Ese sería el tiempo total. Entonces hay que calcular cada uno de esos tiempos por separado. Entonces, como queremos el tiempo, necesitamos la velocidad con la cual cruza el río y la distancia. La velocidad o la rapidez en realidad, son 4 kilómetros por hora, así que eso lo tenemos. Solamente nos falta la distancia, ya nos falta saber cuánto mide en kilómetros esa línea roja. Pero esa línea roja, fíjense que se puede calcular con teorema de Pitágoras. Sabemos que todo esto de acá es 1, eso lo da el enunciado, el ancho del río es 1 kilómetro, y estamos suponiendo que todo esto de aquí es X, y esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, la parte roja, aquí no confundir con esto, y digamos esto de aquí es la rapidez. La parte roja va a ser simplemente aplicar el teorema de Pitágoras con cateto 1 y X. Pero si uno aplica el teorema de Pitágoras, entonces va a quedar que eh, el lado restante va a ser entonces la raíz de 1 al cuadrado más x al cuadrado, que no es más que 1 más x cuadrado. Así que eso es lo que mide la parte roja. Así, la velocidad entonces tiene que ser la distancia recorrida, que es esto lo que calculamos, dividido en la velocidad, que es la velocidad de nado, ¿cierto? Que es 4. Esa va a ser entonces el primer tiempo. Ahora nos falta el tiempo que le toma en el segundo tramo, que es cuando corre. Entonces, sabemos que corre a 10 kilómetros por hora. Necesitamos entonces nuevamente una distancia. Pero es fácil ver que la distancia que le queda, si suponemos que llegaba al punto X y todo mide 4 kilómetros, entonces lo que le queda tiene que ser 4 menos X kilómetros. Me refiero solamente a este tramo de aquí. Si eso es lo que le queda, entonces eso es la distancia que tiene que recorrer y la velocidad es 10. Así que el segundo tiempo tiene que ser la distancia que recorre dividido en la velocidad. Así que el tiempo total que le toma en hacer el recorrido de A a D tiene que ser la suma de los dos tiempos que calculamos. Así que T, el tiempo, va a venir dado por esa suma, que depende de X, que era lo que queríamos. Algo que tenemos que observar es dónde se mueve la X, fíjense. La X no puede ser cualquier número. De primera tiene que ser un número positivo porque queremos que sea una distancia. Y lo otro es que queremos que sea menor a 4, porque el largo del río ya era 4. Y digamos, tiene que llegar en un punto intermedio de todo ese largo. Entonces, la X tiene que moverse entre 0 y 4. Eso es el dominio natural que va a tener la X. Con los extremos incluidos, por supuesto. Los extremos incluidos porque Renato podría, no sé, pues, podría partir de A, parte de A y llegar a este sector, que sería el caso en el que X sea 0. O bien podría partir de A, irse la diagonal y llegar al D inmediatamente. Puede que no sea muy conveniente hacer eso porque la velocidad de nado es muy lenta. Pero de que pueda hacer, lo puede hacer. Así que los extremos están incluidos. Así que la función que modela el tiempo va a ser t con dominio de 0 a 4 hasta los reales positivos del 0. Como es un tiempo, entonces tiene que ser positivo, por eso llega con ese codominio. Y tiene la siguiente regla de asignación, la que acabamos de calcular.
pueden notar que esta función de aquí es derivable, ¿no? Por ser suma de cosas que son derivables. Calculemos los puntos críticos de t ahora. Recuerden que los puntos críticos de t son las x, donde son los x en el dominio, en este caso en 0,4, tal que anulan a la derivada. Esos son los puntos críticos, más los extremos del dominio. En este caso son 0 y 4. Los extremos del dominio. En este caso, recuerden que incluimos los extremos porque el dominio es un intervalo cerrado, solamente por eso. Si no fuera intervalo cerrado, entonces no hay forma de incluir a los extremos. Y ahí hay que analizar el límite en los extremos. Ya, entonces derivemos y vemos quiénes son los que hacen que esto tenga derivada igual a 0. Entonces derivamos t de x. Entonces la derivada de esto, calculemos. Entonces lo primero que hay que hacer es derivar la raíz, ¿no? Entonces esto, si quieren, lo pueden escribir así. Entonces tienen que derivar eso. Y entonces es derivar una potencia. Derivamos la función que está más externa. Entonces baja el 1 medio y restamos 1 arriba. Entonces queda elevado a menos 1 medio. Multiplicado por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de 1 más x cuadrado, que es 2x. Y recuerden que, bueno, la función original en realidad tiene un 4 acá abajo, pero como una constante sale. Entonces queda todo esto un cuarto por todo lo que acabamos de calcular. Y en el otro lado, bueno, es derivar de 4 menos x, que eso es menos 1. Y el undécimo sale por ser una constante. Entonces queda solamente menos un décimo. Aquí cancelando términos. El 2 con el 2, por ejemplo. Queda lo que está escrito ahí. X partido en 4 por raíz de 1 más x cuadrado menos 1 partido en 10. Esa es la derivada y entonces queremos ver quiénes anulan a la derivada. Eso, entonces esto es igual a 0, es equivalente, sí, solo sí, y que esto sea igual a un décimo, ¿cierto? Entonces simplemente sumando un décimo a ambos lados de la igualdad. Entonces podemos elevar al cuadrado acá, nuestro objetivo es despejar x, elevamos al cuadrado, hay varias formas de proceder, aquí por ejemplo en el PDF, multiplica primero por 10 y luego multiplica por lo que está acá abajo, entonces queda eso de aquí. Segundo paso, eleva al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada de acá. Noten que no queda valor absoluto porque lo que está dentro de la raíz sabemos que es siempre positivo, ¿no? Entonces no queda valor absoluto. Divido por 4 en el siguiente paso. El 100 y el 16 tienen como divisor común al 4, entonces divido por 4, ya 25x cuadrado menos 4 por 1 más x cuadrado, y reordeno, entonces queda 21 por x cuadrado igual a 4, lo cual esto aquí, fíjense que es lo mismo que x cuadrado igual a 4 partido en 21. Aquí uno puede aplicar raíz cuadrada, entonces queda, recuerden que cuando uno aplica raíz cuadrada en un x al cuadrado hay dos soluciones.
Entonces queda un más menos la raíz de esto. Lo cual es 2 partido en raíz de 21. Otra forma en que lo pueden hacer es como está escrito aquí, pero les va a dar el mismo resultado. En vez de, eh, en vez de dividir por 21 como lo hice yo, lo que pueden hacer es restar 4. Entonces llegan a esa igualdad. Y aquí hacen una suma por su diferencia. Entonces esto de aquí, para que vean bien la suma por su diferencia, lo escriben así. Raíz de 21 por x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces la suma por su diferencia les queda así. Y el producto de dos números reales que dan 0 es porque necesariamente uno de los dos será 0. Entonces o esto es 0 o esto es 0. Y ahí se llegan a las dos soluciones tal cual como se los mostré acá. Ahora, como la x es positiva, ¿sí? Por ser una distancia, solamente dejamos a la opción positiva, ¿no? Al x igual a 2 partido en raíz de 21. La otra la descartamos por ser x negativo. Y no nos sirve. Esto tiene que estar en 0,4. Por supuesto que también es menor a 4. ¿Mm? Porque es incluso menor a 2. Ya, entonces tenemos entonces el que anula a la derivada y los extremos del intervalo, como les dije, el 0 y el 4. Siguiente punto, analizar los intervalos donde el tiempo aumenta y los intervalos donde el tiempo disminuye. Entonces, tiempo aumenta, t aumenta, significa en donde t tiene derivada positiva, donde t es creciente, a eso se refiere. Y tiempo en donde el tiempo t disminuye, es donde tenemos derivada negativa. Entonces hay que analizar los signos de la derivada. Ya, esto aquí era T mayúscula, ¿cierto? Ya, entonces la derivada, recuerden que nos dio esto. Tal cual como está escrito, es un poco difícil de estudiarle el signo a la derivada. Traten siempre de dejar esto como una fracción. En este caso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño truco algebraico. Vamos a juntar esto como una fracción, como les dije, pero también vamos a racionalizar. Entonces aquí voy a sumar fracciones. Fíjense que si yo sumo fracción acá, va a quedar 40 raíz de 1 más x cuadrado, 10x menos 4 por raíz de 1 más x cuadrado. Aquí hay factores que se están repitiendo. El 2 está arriba y abajo. Entonces eso de ahí es un 5, eso de ahí un 2 y esto aquí un 20. Dividiendo por 2 arriba y abajo. Entonces de ahí se obtiene esta igualdad. En este punto puede ser sencillo analizar el signo de la derivada porque lo de abajo es siempre positivo. Pero la idea es que vamos a aparecer de alguna u otra forma el x menos esto de acá. Porque yo sé que este x de aquí anula la derivada. Entonces, tiene que haber alguna forma de sacar este factor.
Ya como la derivada se anula en ese punto, yo sé que hay un cambio de signo de la derivada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es racionalizar. Vamos a racionalizar arriba de esta forma. Em, ¿Qué logramos con eso? Bueno, logramos eliminar la raíz. Entonces arriba queda s con s, ¿cierto? Menos s con s. Entonces queda 25 por x cuadrado menos 4 por 1 más x cuadrado, ¿no? Estoy elevando al cuadrado, estoy aplicando esta fórmula. Suma por su diferencia. Y abajo, bueno, abajo queda una ensalada de cosas que son todas positivas que al final del día no me va a importar mucho. Ya, arriba entonces resto los términos semejantes. Entonces va a quedar 21 por x cuadrado menos 4 y abajo va a quedar lo mismo que teníamos arriba. Y de esta forma, bueno, a través de una suma diferencia, voy a hacer aparecer el factor que queríamos, el factor en donde se ve claro que el x igual a 2 partido en raíz de 21 es raíz del t', que es esta de acá, fíjense. Cuando yo evalúo en esa x da 0. Pues sabemos que ahí hay un cambio de signo. Haciendo una suma por su diferencia, obtengo esto. Ya, ahora, em, analicemos el signo de esto. Lo de abajo, fíjense que es siempre positivo. Esto acá es positivo porque es 20 por una raíz cuadrada. Las raíces son siempre positivas. Esto acá es positivo porque 5x es positivo, porque x es positivo, más esa raíz que también es positiva. Entonces, suma de cosas positivas es positivo. Este factor de acá arriba también es positivo. Por lo mismo, x es positivo, raíz de 21 es positivo, el 2 es positivo, está todo sumando, tiene que ser positivo. Lo único que no puede ser positivo siempre es esto, es este factor de acá, que va a ser positivo o negativo dependiendo si soy mayor a esta x o soy menor a esta x. Entonces voy a analizar el signo de la derivada. Entonces, insisto, por eso lo dejé así, porque este es el único punto crítico que tengo aquí en la derivada. Entonces, separo la recta de 0 a este punto, al punto crítico, y del punto crítico a 4. Y pongo todos los factores que componen a la derivada. Entonces, tenemos aquí el denominador, ¿cierto? Tenemos este término que está arriba en el numerador, y tenemos este, que es el único que puede cambiar de signo. Ya, entonces, como les dije, independiente del valor de x, este es positivo y positivo, este también, positivo, 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 positivo. Veamos este de acá. Si estoy trabajando con x que son menores a 2 partido en raíz de 21, esto tiene que ser negativo. Y tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque si x es menor a 2 partido en raíz de 21, entonces voy a multiplicar por raíz de 21 a ambos lados, que así, y voy a restar 2 a ambos lados. Esto queda negativo, por eso va el signo x menos. Si pongo este signo al revés, o sea, cuando estoy con x mayores a 2 partido en raíz de 21, lo único que va a hacer es cambiar la orientación del signo que está acá. Así que en ese caso queda positivo, mayor a 0. Ya, pues.
Entonces, si estoy con x menores a 2 partido raíz de 21, entonces la derivada tiene que ser negativo. La derivada va a ser negativa. Y por el otro lado va a ser positiva. Así que tenemos que la función t, la función tiempo, es decreciente. Cuando estoy en ese tramo, llego al 2 raíz de 21, 2 partido en raíz de 21, que ahí deriva 0 ahí, y luego vuelvo a subir en el otro tramo. O sea, se ve como, la gráfica se vería como algo así. Bajo y después subo. Esta es la función t. Así que evidentemente, este es el 0 y el 4. Evidentemente, vamos a tener aquí un mínimo, ¿no? Aquí en esta parte. Porque hacia la izquierda es siempre decreciente y hacia la derecha eh, es siempre creciente. Al menos esto nos dice que hay un mínimo local, ¿no? Con la tabla, solamente analizando el tema de la tabla, como hay derivada negativa a la izquierda y derivada positiva a la derecha, tiene que haber un mínimo local. A priori, ¿podría ser mínimo absoluto? Por supuesto que sí. Entonces, para discriminar si es mínimo absoluto o no, tengo que ver qué pasa en estos puntos de acá. Que según el gráfico es evidente que es evidente que este aquí es el más chico de todos en el dominio, pero podría pasar cosas raras en los extremos, como que quedara a la misma altura, por ejemplo, o algo así. Entonces, por eso hay que analizarlos aparte, porque la derivada no los toma a los extremos. Entonces, nos piden aquí entonces el valor de x para el cual Renato llegará más rápido a destino. Ya, más rápido significa a tiempo menor, ¿no? Entre menos tiempo me dé, más rápido va a ser. Entonces nos piden ver cuál es el mínimo de la función tiempo y determinar el tiempo que demorará. Claro, aquí está lo que les decía, que eh, este punto de aquí es un mínimo local de la función. Aquí en realidad no es t de eso, el mínimo es esto de aquí. Es x igual a eso. Ahora hay que analizar los valores en los extremos. Entonces, la imagen en el mínimo local, si ustedes reemplazan y hacen alguna aproximación con calculadora, da 0.63. Hay que ver cuánto dan los extremos, en el 0 y en el 4. En el 0, si recuerdan cómo era la función es esta. Entonces reemplazar 0 aquí en las x y da 13 partido en 20, que es aproximadamente 0.65, y al evaluar en 4 da 1.03. Así que hay que escoger el más pequeño de todos y ese va a ser el mínimo absoluto en este caso. Y como pueden ver que es este, 0.63. Así que llegando a esa altura, a 2 partido en raíz de 21 kilómetros, en el dibujo, llegando a esa altura, entonces el tiempo es mínimo. Por lo tanto va a llegar más rápido. ¿Cuánto va a demorar aproximadamente? 0.63 horas, que eso, haciendo la equivalencia con minutos, es aproximadamente 38 minutos.
Otra cosa que quería hacer era comentar el control a la rápida, no tan largo. Entonces aquí les daban una función cualquiera cuya derivada era esto, ¿no? No tengo idea cómo es la función f, pero conozco su derivada. Con eso basta para lo que nos pide. Entonces aplique el cálculo diferencial para determinar los x donde el gráfico f posee un punto de inflexión, si es que existen, y los intervalos donde el gráfico de f es cóncavo hacia arriba e intervalos donde el gráfico de f es cóncavo hacia abajo. Entonces recuerden, los puntos de inflexión los pueden calcular viendo quiénes son los que anulan a la segunda derivada, ¿ya? Y además de hacer eso, tienen que ver que efectivamente en esos puntos hay un cambio de concavidad de la función. Esos son los puntos de inflexión. Entonces, calculemos la segunda derivada. Entonces, hay que derivar esto dos veces. Perdón, hay que derivar f dos veces, digo. Ya tenemos la derivada de f, lo da el problema, entonces hay que derivar una vez f'. Regla del cociente. Entonces, denominador al cuadrado, ahí está. Derivada del de arriba, 2, por lo de abajo sin derivar, ahí está. Menos lo de arriba sin derivar, 2x, por la derivada de lo de abajo, que arregla la cadena. Derivada de lo de abajo es derivar solamente esto, la derivada de 3 es 0. Y derivar eso, bueno, baja el 2, evaluamos, ¿cierto? Por derivada de lo de adentro, que es 1. Por eso queda así. Y aquí, bueno, reordenando, haciendo álgebra, un poquito de álgebra, uno llega a que la segunda derivada es lo que tenemos aquí. Entonces, la segunda derivada se hace 0 siempre que el numerador se haga 0. Y el numerador es 0 siempre que la x sea más menos 2. Resolviendo esta ecuación cuadrática de aquí. Entonces, estos serían como los puntos críticos, comillas, de la primera derivada. Ahora, para ver si es punto de inflexión, tenemos que estudiar la concavidad, los signos de la segunda derivada. Entonces, como estos son los puntos críticos, voy a separar la recta así, de menos infinito a 2, a menos 2, perdón, de menos 2 a 2, y de 2 a más infinito. El dominio son todos los reales, así que lo hago sobre toda la recta. No quito puntos que estén ahí molestando entre medio. Entonces, estudio el signo de la segunda derivada. Entonces, no sé, pues aquí tomo, qué sé yo, x igual a menos 3. Lo evalúo en la segunda derivada. Eso les va a dar negativo. Acá, no sé, pues tomo el x igual 0. Entonces aquí les va a dar negativo. Aquí les va a dar positivo. Si ponen el 0 acá. Perdón. Sí, da 0 porque 0 al cuadrado es 0, menos 2 por menos 4, 8 positivo, y lo hago independiente de lo que me dé el número tal cuadrado, así que sé que es positivo. Y por este otro lado, tomando x igual a 3 positivo, les va a dar negativo. Entonces, los signos de la derivada, de la segunda derivada, es negativo entre menos infinito y 2, menos 2, positivo entre menos 2 y 2, y negativo de nuevo entre 2 e infinito. Así que en este tramo la función es cóncava hacia abajo, paso del menos 2 al otro intervalo, me da cóncava hacia arriba, paso del 2 al otro intervalo, cóncava hacia abajo. Así que
como son puntos que anulan a la segunda derivada y además hay un cambio en la concavidad de la función, tenemos que estos de aquí son puntos de inflexión. Y bueno, ya lo comentamos, ¿no? Cóncava hacia abajo en el primero y en el tercer intervalo, cóncava hacia arriba en el intervalo de al medio. Esa era la pregunta 1. La pregunta 2, que fue la que respondió la mayoría, les dan una función con una función R, una función de R sin estos dos puntos, sin el menos 2 y el 4, hasta R definida de esta forma. Entonces, aplicando el cálculo diferencial, determine máximo y mínimo locales de la función, si es que existe. Y como les dije en ayudantía, lo primero que tienen que hacer es ponerse a derivar. Aquí hay muchas formas de derivar esto. Hay una que este desarrollo de distribuir aquí en los paréntesis, lo aplicaron muchas personas. Creo que es mejor hacerlo así porque así se evita uno hacer un producto de derivadas acá abajo. Entonces queda eh, ese polinomio cuadrático cuando yo hago aquí distribución. Entonces queda x cuadrado menos 2x menos 8. Aquí estoy simplemente reescribiendo la función. Y eso yo lo pongo como elevado a la menos 1, porque está abajo. Entonces lo dejo como una potencia. Y evito, por ejemplo, también aquí la regla del cociente. Solamente aplico la regla de la potencia y después cadena. Entonces baja el menos 1, que es un menos 30. Resto 1 arriba, queda menos 2. Y multiplico por la derivada de lo de adentro, que es 2x menos 2. Recuerden siempre tener en cuenta el dominio. Entonces, ¿quién anula la primera derivada? Aquí voy a sacar candidatos a máximo y mínimos. Bueno, anula a la primera derivada cuando se anula el numerador, de nuevo. Entonces, cuando 2x menos 2 es igual a 0. Y eso es si, solo si, x es igual a 1. Entonces, ese es el candidato que tenemos para hacer máximo o mínimo local. Así que aquí analizamos los signos. Aquí hubo un error que cometieron algunos, que al separar aquí la tabla de signos, no consideraron que el menos 2 y el 4 no estaban en el dominio. Por eso es importante tener en cuenta el dominio de la función, no siempre va a estar definida de R en R. Aquí, por ejemplo, le quitaron 2 puntos y entonces aquí la tabla tiene que cambiar. Yo no la puedo separar del menos infinito al 1 y del 1 al más infinito. Ahora tiene que ser del menos infinito al menos 2, del menos 2 al 1, que es el punto crítico, y del 1 al 4, y del 4 al más infinito. Ya no desconté mucho puntaje por los que tuvieron este error, pero para que lo tengan en consideración en la prueba. Eh, entonces quedaría así, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, cuando pongo la tabla, no considero el menos 2 y el 4. Los pongo como intervalos abiertos porque no están en el dominio. Y aquí el 1 ustedes lo pueden cerrar o no, lo pueden poner como intervalo cerrado acá, como no, da lo mismo. Como un punto que tiene derivada cero no va a afectar en la tabla. Ya, analicemos el signo de esto entonces. Entonces la derivada es, fíjense, la derivada es esto de acá, en menos 30 por 2x menos 2 dividido en x cuadrado. Olvidé el polinomio
menos 2x menos 8 al cuadrado. Ya, quiero que vean algo, que lo de abajo es siempre positivo. ¿Por qué? Porque está al cuadrado, simplemente por eso. El 30 es siempre positivo, por ser un número positivo. Ese menos está ahí. Entonces, en realidad, lo que me conviene quizás es decir que menos 30 es negativo. Y lo único que puede cambiar de signo, cuando la x cambie, es este factor de acá. Ese factor puede ser positivo o negativo dependiendo del sector en el que esté. Por eso yo parto la tabla en el 1. Entonces, analicemos los signos en cada sector. Tenemos 4 sectores. Entonces aquí, como saben, cosa de ir poniendo puntos random en cada, que no sean los extremos, por supuesto. Y bueno, uno puede notar que en este tramo va a dar positivo, en el que viene va a seguir dando positivo. ¿Sí? El punto es que cuando estoy a la izquierda del 1 siempre va a dar positivo, y si estoy a la derecha del 1 siempre va a dar negativo. Entonces, la función crece en este intervalo, después sigue creciendo en el intervalo que viene, en menos 2 y 1. En el 1 pasa algo, que la función deja de crecer y empieza a decrecer. Y ahí decrece hasta el infinito, ¿no? Del 1 al 4 y del 4 al más infinito. Entonces, evidentemente en 1 hay un máximo local. O sea, hay un máximo local en x igual a 1. Y la imagen del 1 es menos 10 partido en 3. ¿Ya? Recuerden poner toda esta información en la prueba. Si les piden máximo local, es la X. Eso es importante, es la X que hace la gracia, pero también traten de poner la imagen. Como ven, la profe va poniendo puntitos por cada paso, entonces está todo como muy detallado. Y se puede ver obviamente que no hay mínimo local. O sea, no hay una parte en donde eh, la función vaya creciendo y de la nada empieza a crecer. Y solamente crece y después decrece. Y en la parte B, bueno, nos pide los intervalos en donde la f es creciente y donde la f es decreciente. Recuerden, f decreciente significa f' menor a 0, f creciente, f' mayor a 0. Así que eso ya está condensado ahí en la tabla. Eso. Entonces, espero que les sirva un poco, aunque sea este video.